Bueno, buenos días. Buenos días en esta última sesión del curso. Hoy toca la A, ya sabéis. Amigos de la A, hoy vamos a dedicar la sesión a reflexionar en torno al papel de la A en este contexto de STEM y vamos a hablar de STEAM. Bueno, para ello vamos a iniciar la sesión con Alfredo Miralles. Gracias, Alfredo, con el que llevamos ya tiempo colaborando y bueno, os voy a contar un poco su perfil. Es gestor cultural, docente y artista, máster en innovación educativa por la Universidad Carlos III de Madrid, posgrado en arte y tecnología por Flaxo, Buenos Aires. Trabaja desde 2009 en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid, donde coordina la plataforma Arte y Ciencia y el proyecto pedagógico Conjuntos, apoyado por la Fundación Daniel Nina Carasso. Este proyecto genera un espacio de encuentro y trabajo interdisciplinar entre estudiantes de arte y ciencia en el ámbito universitario a través de procesos creativos. Además, la plataforma propone proyectos de divulgación científica a través de las artes escénicas para crear vínculos entre el mundo académico y la sociedad a través de espectáculos que sirvan de transferencia del conocimiento y amplíen las fronteras de la universidad y sus relaciones con el territorio. También es coordinador del proyecto Simbiontes en la red Planea para investigar, ensayar y compartir nuevas metodologías basadas en la hibridación del arte y la ciencia en el ámbito de la educación secundaria. Bueno, bienvenido, Alfredo. Todo tuyo el espacio. Sí, te tienes que mirar. Esto es un reto porque yo muevo muchísimo las manos, voy siempre como lleno de cosas, pero bueno, a ver si nos apañamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Veo muchas libretas. Voy a empezar diciéndoos que en este Instagram he dejado colgada esta presentación y el bonus track, además, los contenidos redactados. Un poquito, por si alguien es menos visual y más como de un pensamiento verbal, lo tenéis ahí puesto. Entonces, ¿veis? Este es mi Instagram. ¿Veis que ahí hay una carpeta de Drive? Y ahí tenéis los dos archivos, los contenidos redactados y esta presentación. Hay muchos enlaces en la presentación, muchos vídeos, no los vamos a ver todos. Yo preparo la presentación de una forma súper ambiciosa y luego me da tiempo a la mitad de la mitad. Ya me han dicho que sois profes, entonces sabéis de lo que hablo. Entonces también si alguien quiere tirar de algún hilo que yo abra aquí pero que no desarrolle de manera completa o ver los vídeos con mayor tranquilidad, pues siempre podéis volver a ellos a través de esta presentación, ¿vale? Vuelvo a poner aquí los datos de contacto, que eso sí es lo único que en la libreta deberíais tener. Alfredo Miralles, eso es. Y bueno, pues como ha dicho Raquel en la presentación, yo trabajo en la intersección entre el arte, la ciencia, la tecnología y la educación. Y desarrollo mi labor principalmente en dos contextos, en el universitario y en institutos de secundaria. Creo que para vosotros y vosotras quizás es más interesante este segundo enfoque, ¿no? ¿Podéis decirme más o menos cuántas personas sois profes, así a mano alzada? Vale, casi la totalidad. ¿Y de vosotras cuántas dais clase en secundaria? Vale. ¿En universidad? Vale. ¿Y el resto, primaria? A ver, primaria. Vale, perfecto. Estos proyectos en realidad y las metodologías que vamos a charlar se pueden aplicar tanto en cualquier nivel educativo. Yo trabajo principalmente en universidad y secundaria, pero seguro que las de primaria veis enseguida lazos para vuestra práctica educativa también. Entonces, ahí estoy retrocediendo. Lo primero que os quería comentar es la existencia de esta web, de la red Planea. ¿Conocíais la red Planea? ¿No? Vale, pues la red Planea es un proyecto estatal que básicamente promovido por la Fundación Daniel y Nina Carasso, que no sé si la conocéis, la Fundación Daniel y Nina Carasso. Daniel y Nina, Danonina, es la familia Danone. Tiene un proyecto de arte y educación y financian proyectos para llevar artistas a centros educativos en España y en Francia. Y funciona principalmente mediante convocatorias para que los centros educativos públicos puedan contar con este apoyo. Además de los recursos que tiene el centro, pues poder contar con
una pequeña bolsa de dinero para llevar artistas a vuestros centros y dinero para hacer posibles estos proyectos, ¿vale? Entonces, de hecho, el propio proyecto Simbiontes, que es un poco lo que vamos a ver aquí y también a continuación en la mesa redonda con mi compañero Jaime, que ha venido, que va a participar a partir de las 12, vais a ver como un ejemplo de cómo se puede operar en un centro, ¿vale? Entonces, Red Planea es un recurso interesante. También, por cierto, hablando de recursos, en la web tienen un centro de recursos que tiene un montón de toolkits, de cajas de herramientas, de proyectos con el desglose de la metodología, para que si queréis aplicar alguna de estas cosas en vuestro centro, pues también tengáis todos los materiales. Entonces, como comentaba, un poco dentro del mundo STEM, que es el que habéis venido trabajando durante estos 3 días, ¿verdad? Si no me equivoco, pues tiene que ver mucho con la ciencia y la educación, ¿no? Entonces ahí habéis hecho como más énfasis estos días. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar un poco en la intersección entre el arte y la ciencia con estas herramientas de la interdisciplinariedad, ¿no? Como decía Raquel, para traerla a. Dentro del STEM, ¿qué pasa cuando colocamos esa siguiente sigla, ¿no? y lo convertimos en STEAM? Entonces vamos a ver metodologías o qué sentido tiene incorporar el arte en los centros STEM. Vamos a ver también la intersección entre el arte y la educación, porque al final esto es una herramienta que traemos a nuestra práctica educativa. Nuestro espacio de trabajo natural es el aula, estamos con estudiantes, estamos generando una experiencia de enseñanza-aprendizaje y vamos a ver cómo el arte puede incorporar algunas herramientas interesantes a ese proceso. Y luego, la intersección entre la educación y la ciencia, pues claro, es la neurodidáctica, ¿no? La neurociencia nos está enseñando mucho sobre el cerebro humano, sobre cómo aprendemos las personas, y esos conocimientos científicos son de aplicación directa también en nuestra práctica educativa. Hay cosas que podemos rescatar de la neurociencia para aplicarlas a nuestro andamiaje, en la forma en la que estructuramos nuestros talleres. Entonces, y la intersección entre las 3 cosas, el arte, la ciencia y la educación, que es donde vamos a intentar estar. El objetivo un poco es que generar como pequeños caballos de Troya y que de estas metodologías cada una pueda introducirlas en su propia práctica docente y que empecemos a trabajar un poco en estos terrenos grises y compartidos. Entonces, para empezar, me gustaría que miraseis juntas esta imagen y me comentaseis qué veis. Y yo repito al micro para que podáis hablar así y yo os retransmito por el streaming. ¿Qué vemos? Árboles. Árboles, agua, bosque, seres vivos, invierno, primavera, orden y caos, lo muerto y lo vivo. Lo estoy repitiendo porque me han dicho que se estaba retransmitiendo. Desde luego, lo que sí está claro es que son 2 imágenes, paz, dicen también. Lo que sí está claro es que hay 2 imágenes, ¿verdad? Hay una especie de díptico y que, a pesar de, como decía Raquel, son árboles, ¿no? Hay un elemento común, o sea, claramente como que forma parte del mismo campo semántico, o parece que bueno, tienen algo que ver, pero también apreciamos diferencias, ¿no? También aquí decían como orden y caos, ¿no? Pues un poco el motivo por el que o por el que empiezo siempre mostrando estas 2 imágenes es para pensar en nuestros centros educativos, en nuestros institutos, en nuestros colegios. Si pensamos en nuestro centro educativo, y os pido que elijáis una de esas 2 imágenes como metáfora de vuestro centro, ¿cuál sería? En el medio. Depende de la clase. Vale. Hay una metáfora, bueno, como veis, el pensamiento visual, por cierto, las obras de arte, ¿no? Las imágenes, la generación de imágenes, interpela una forma de conocimiento que no es que niegue la verbalidad, sino que de alguna manera nos invita a poder
completar la obra, ¿no? Con nuestra perspectiva como espectadores. Entonces vemos una imagen y podemos también interrogarla desde nuestra mirada. Es decir, el arte nos hace conscientes frente a lo mejor a la totalidad que parece que invita al lenguaje, ¿no? Mesa como concepto, ¿no? Y que tiene como una forma en la que nos vamos a entender en qué es una mesa. Cuando vemos una imagen, sin embargo, hay algo como que se escurre un poco entre los dedos, ¿no? En ese goteo hay algo interesante porque nos permite, de alguna manera, hacernos preguntas, porque no es un concepto completamente cerrado. Entonces el arte, una de las virtudes que tiene, es que nos podemos mirar todas juntas esta imagen y ver orden y caos o invierno y primavera, como habéis dicho, ¿vale? Entonces completamos nosotras la obra con nuestra mirada y nos hace tomar perspectiva de que efectivamente el mundo no es el mundo, sino es el mundo que yo miro y desde dónde lo veo. Por eso también pues intento que la presentación sea parca en palabras, pero viva en imágenes. Y que además podamos discutir sobre ellas, porque yo voy a decir una cosa, pero no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, ¿vale? Entonces yo he seleccionado estas dos imágenes porque tengo la sensación de que nuestros centros educativos son un poquito como esta imagen. Y lo que voy a proponer a lo largo de esta sesión es cómo generar un instituto más parecido a este. Aquí vemos árboles en ambos casos, pero a cualquier cosa que tiene árboles le llamamos bosque y no es así. Esto es una plantación. Aquí hay un orden decidido, hay un cultivo monoespecie. Posiblemente además alguien ha pensado qué árbol quiero plantar para recolectar qué cosas. No sé qué son exactamente, serán chopos posiblemente, y tienen como una estructura, no sé si veis, como con la perspectiva que están como perfectamente alineados, pero más importante, ¿qué vemos y qué no vemos? ¿Qué es lo que no hay entre medias de los árboles? Nada, absolutamente, no hay vida. Eso no es un ecosistema, es una plantación. Entonces, aunque nos pensemos que poner una cosa detrás de otra es ordenar la realidad, lo que estás haciendo es generar una especie de espacio inerte, muerto, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos institutos bosque, entre medias de los árboles ocurren cosas, ¿no? Vemos agua, que alguien decía por ahí, ¿no? Vemos agua, vemos musguitos, hay hongos, ¿no? Es un ecosistema vivo que genera relaciones simbióticas entre las distintas especies. Entonces, si pensamos en la ordenación académica, muchas veces, intento ser comedido, pero yo diría como sometemos a nuestros estudiantes a una plantación en la cual hemos puesto una asignatura detrás de la otra, viene lengua, inglés, luego educación física, después matemáticas, y entre medias de esas cosas no ocurre nada. No hay no hay tiempo para que existan relaciones entre esos docentes de materias diferentes, no hay proyectos compartidos. Es como que la ordenación académica tiende a generar una taxonomía basada en la organización por asignaturas y digamos como que eso ha sido muy importante en una etapa de epistemológicamente como del conocimiento humano. Hola, bienvenido. Y nos ha servido para muchas cosas a la humanidad, en la generación de un conocimiento especializado, ahora vamos a hablar sobre eso, pero también nos ha privado de todo lo que ocurre entre medias. Entonces, como las asignaturas ya es vuestra materia de trabajo, yo os voy a hablar del paseillo que podemos hacer entre medias de los árboles. Cada una de vosotras yo confío en que ya se ha formado mucho en su propia materia, que tiene estrategias para poder trasladar esos conocimientos curriculares y que además hay muchos cursos de formación ya dedicados a eso. Y a mí me interesa siempre, cuando veo una imagen, pienso, ¿qué es lo que no veo? Y entonces es ahí donde vamos a tratar de posar la mirada hoy, a lo que normalmente no se ve. Entonces, en esos espacios intersticiales, liminales, entre medias, pues vamos a intentar generar pues un poquito de vida. Y entonces el proyecto es convertir vuestros institutos en bosques. Siguiente imagen. Pero, me he olvidado de quitar ese enlace, que era para una clase online.
¿Qué vemos aquí? No hay respuestas erróneas, ¿eh? Como antes. La imagen se completa con vuestra mirada. Caos y orden. Conexiones. Más cosas. De nuevo, podemos reconocer que son dos imágenes del mismo campo semántico, ¿no? Hay como, igual que en el otro decíamos, bueno, son árboles. Ya, bueno, pero árboles ¿cómo, no? Aquí tenemos líneas, pero de una manera simbólica, ¿por qué creéis que yo selecciono estas dos imágenes para hablar de esos espacios entre medias de la plantación? Líneas rectas y líneas curvas. Red mallada ahí y caos. Sinergia. Entradas y salidas. En la de la izquierda hay muchas y en la de la derecha solamente una entrada y una salida. Bueno, en cualquier caso, sí es como... No, pero sí es una forma de ver la imagen, ¿no? Podemos ver la imagen en cuanto a su maraña o su orden, en cuanto a sus recorridos. Efectivamente, hay algo de eso que me interesa mucho. Ahora, si yo os digo que estas dos imágenes las he seleccionado pensando en la palabra difícil y complejo, ¿cuál creéis que correspondería a cada imagen? A ver, ¿complejo la derecha, decís? ¿Levantamos la mano complejo la derecha? Complejo y difícil. Vale. ¿Y quién piensa que es complejo y difícil? Vale. Y luego tenemos indecisos que tenemos que ganar los votos de esa gente que todavía no se ha posicionado. ¿Son complejos los dos? Vale. ¿Complejos los dos? ¿Levantamos la mano? Vale. ¿Y difícil los dos? También, ¿no? Claro, ese es más flexible. Flexible frente al rígido, también es un binomio posible. Vale. Concentrándonos en la palabra difícil y complejo, que son dos palabras de nuevo similares, igual que cuando pensamos árbol y pensamos que un bosque es cualquier cosa que junte dos árboles. Bueno, difícil y complejo también son dos palabras que a veces están como con falta de matiz, ¿no? Yo hablo mucho de las imágenes, pero luego tengo un gusto por las palabras que no me puedo con él. Difícil y complejo son dos palabras que usamos muchas veces como sinónimos, pero que yo propongo, igual que pasear entre medios de los árboles, yo propongo que si ponemos el énfasis en esa diferencia, podemos encontrar una, digamos, como una estrategia para convertir estos centros en bosques. Algo difícil, venga, ponedme alguien que me diga un ejemplo sobre una tarea difícil. Levantar a los niños por la mañana es difícil. Vale. ¿Cómo? En verano. Y en invierno. Dicen por ahí, en invierno. Vale, ¿algún ejemplo más? Tener hábitos. Vale. Crear un hábito. Vale. Escuchar tantas horas. Vale. Ahí está muy bien que pensemos en los estudiantes, pero mira, y además así ya me hago el check. Como dice la gran filósofa Shakira, cuando hay que hablar de dos, siempre es mejor empezar por uno mismo. Aquí estáis en un espacio de cooperación docente, estamos compartiendo entre distintos profes y vamos a traer la voz de los estudiantes más tarde en la mesa redonda. Yo ahora os pregunto íntimamente por vosotras,
Me estoy preocupando de vosotras que normalmente no tenéis ese espacio de protagonismo. Entonces, aunque cuando hay que hablar de dos es mejor empezar por uno mismo, que además lo de Shakira y el check es porque hubo un seminario en el Reina Sofía que se llamaba, a ver si lo digo bien, menos Foucault y más Shakira. Pensamiento desde las caderas, ¿no? Como decir, vamos desde las caderas, vamos a encuerpar estos pensamientos, porque hablar de los filósofos franceses está muy bien, pero nosotras tenemos experiencias situadas, porque somos agentes de mucho conocimiento práctico, porque venimos trayendo esta sabiduría que nos da el haber hecho la práctica docente y educativa. Entonces vamos a hablar desde nuestros cuerpos, desde nuestras experiencias, ¿vale? Y check. Es que ese día, en ese seminario en el museo, todos los presentes prometimos dejar de citar a Foucault y empezar a citar a mujeres encuerpándose. Entonces, pues, como el título era menos Foucault y más Shakira, también para pensar en el pensamiento de la mujer latina, ¿no? Y de cómo al final siempre, si no, los nombres que citamos son siempre varones europeos, blancos. Entonces, bueno, pues hablando de vosotras, me voy a quedar con el ejemplo de levantar a los niños, yo creo, que me parece como más propio, ¿no? Si alguien tiene... Conciliar en general. Pero bueno, yo hablo de tareas que puede ser que alguien dice, oye, pues correr una maratón. A mí me parece una cosa difícil. También es difícil. Vale. ¿Y alguien puede poner un ejemplo de una tarea compleja? Trabajar por proyectos. Vale. Boom, me encanta. Más. Educar. Más. Aprender. Trabajar en equipo. Evaluar por competencia. Vale. O sea, vosotras mismas veis o intuís que entre la dificultad y la complejidad hay conexiones, pero también hay algunas diferencias. Son sutiles, igual que la diferencia entre una plantación y un bosque, que si no posas la mirada específicamente en eso, igual se nos pasa, pero entre la dificultad y la dificultad hay dos paradigmas de conocimiento y yo sostengo que estamos educando a nuestros estudiantes en el paradigma de la dificultad. Y creo que tenemos que empezar a generar futuros ciudadanos entrenados en el paradigma de la complejidad. Porque los retos que tiene la humanidad por delante no son los mismos para los chavales que estamos educando que los que hemos vivido nosotras. Entonces, ¿cómo podemos preparar para la vida con los retos que tienen por delante? Por ejemplo, cambio climático, inteligencia artificial, ¿no? Son retos que no estamos sabiendo resolver y posiblemente es porque el paradigma en el que estamos entrenados para resolver las cosas no está dando ya respuesta. Entonces, ante nuevos retos, pues tendremos que generar nuevas estrategias y, cómo no, entrenar a nuestros estudiantes para que esas sean las estrategias que puedan acometer. Claro. Sí. Vamos a ello. De hecho, vamos a trabajar específicamente sobre uno de los dos. La propuesta es que si hemos estado en el paradigma de la dificultad, pasemos al paradigma de la complejidad. Y para mí queda resumida en estas dos imágenes, precisamente. Hay una tarea difícil, por ejemplo, correr una maratón, que había como mucho consenso en que eso nos costaría bastante. ¿Es difícil o complejo? La hemos nombrado como difícil. ¿Por qué? Porque es algo que no puedo acometer de manera inmediata, que necesito aprender a hacer eso, pero tengo un catálogo de pasos, ¿no? Yo sé que el primer día tengo que ir a caminar 5 kilómetros, por ejemplo, y que al día siguiente tengo que tratar de, a pesar de las agujetas, volver a hacerlo. Y al día siguiente a ver si puedo trotar un poquito, aunque sean 3 kilómetros, y luego igual, pero 5, 7, 10, 15, 42, ¿no? Es como que tengo clara la forma, la estrategia en la que yo puedo entrenarme para acometer una tarea difícil. Puede ser una tarea muy, muy, muy difícil, como mandar un cohete a la luna, ¿eh?
Y podemos entrenarnos en cuál es la resistencia de los materiales, cuál es la aerodinámica, ¿no? Empezamos como humanidad, digamos, a vivir en un paradigma en el que somos capaces de dar respuesta a tareas que son verdaderamente muy difíciles. Y para eso estaban las disciplinas y el conocimiento especializado, para poder avanzar en esa consecución. Sin embargo, los retos que tiene la humanidad se nombran como algo más complejo, porque no tenemos todavía como ese catálogo, o no sabemos si ese catálogo de pasos va a existir. Por ejemplo, decía, el cambio climático. En el cambio climático lo que ocurre es que no sabemos ni dónde dar el primer pie, que es cómo podemos salir a caminar 5 kilómetros, digamos, como haciendo la analogía con la dificultad. Porque hay mucha gente que dice, ya está, reducimos emisiones. Y entonces otra persona te dice, ya cariño, pero es que tengo a la gente viviendo en las ciudades, tendremos que abastecerles de comida, ¿no? O ¿cómo hacemos, no? Quiero decir, como que dependiendo si lo miras desde las ciencias ambientales o desde la demografía, el problema se torna diferente. Son tantas variables que están atravesándose mutuamente de maneras tan dinámicas e entrelazadas que es muy difícil entender cuál es el camino. Entonces, es un camino complejo porque no es un camino. Es una senda, es como un desierto, no hay una ruta. No es que digas, bueno, yo voy a tardar mucho en llegar, pero venga, me pongo a caminar y tarde o temprano mandaré un cohete a la Luna como humanidad. No, es que ahora estamos en un espacio, en un paisaje no recorrido y por tanto todavía no sabemos dónde va el siguiente pie porque el paisaje está por explorar. Entonces, las variables se entremezclan de maneras tan mutuas, se interconectan de tantas formas que no es difícil, es complejo. Entonces, para mí, este paradigma con una entrada y una salida, que es verdad que a lo mejor no lo he dibujado como perfecto, pero bueno, se entiende que es como, vale, puede ser muy difícil desenmarañar esto, ¿no? Pero digamos que sí, con tiempo y paciencia, la humanidad podría, alguna de nosotros, quizá incluso en esta sala, podría dar con el camino perfecto para entrar y salir de ese problema. Sin embargo, el reto de la humanidad, del cambio climático, no podemos pensar en resolverlo de esta forma. Vamos, estamos fracasando porque estamos pensando de estas maneras. Entonces, la propuesta que está haciendo la ciencia es decir, vamos a pasar a la teoría de la complejidad, ¿no? Y entonces es mirar el mundo de esta forma. Son tantas los ejes, las variables que se interconectan que no podemos resolverlo pensando en estos paradigmas. Y estos paradigmas que han devenido en esta forma de educación o de epistemología de la especialización, pues tenemos que empezar a buscar estrategias para, vale, y si aceptamos que necesitamos entrenamiento en el pensamiento complejo, ¿cómo hacemos para tener pensamiento complejo? Porque yo he estudiado absolutamente en la especialización de carrera, máster, no es como que la disciplina. Entonces, pues lo que vamos a ver es cómo introducir este tipo de cuestiones en nuestras aulas. ¿Bien? ¿Todo el mundo bien? ¿Sí? Vale. ¿Ya os sentéis un poco bosque? Bueno, vamos a pensar entonces en que tenemos que avanzar hacia la interdisciplinaridad para tener esas estrategias que nos permitan empezar a entrenar el pensamiento complejo. Yo he hecho, estos son unos diagramas de Venn. ¿Hay gente de mates? Vale. Estos son, si digo algo incorrecto, por favor, me echáis un cable. Son diagramas de Venn que me ayudan bastante como de forma gráfica a entender un poco el proceso de la interdisciplinaridad, ¿no? Una disciplina, digamos que es como un campo de conocimiento que demarca, delimita un dentro y un fuera. Por ejemplo, en las matemáticas, ya que hemos dicho, pues la geometría está dentro y levantar a los niños por la mañana está fuera. No está dentro del campo de estudio de las matemáticas, en principio. O hacer macarrones. O Quevedo, no sé, quiero decirme. Hay algo que está compartido y que genera esta idea de campo común. Entonces, la gente que habla matemáticas, la gente que estudia las matemáticas, tiene un lenguaje común para poder comunicarse con
con atajos semánticos, no hace falta que expliquen todo desde siempre. Yo, por ejemplo, que soy bailarín, imagínate si cada vez que le tengo que decir a alguien haz un rond de jambe, le tengo que decir que es una palabra técnica, le tengo que explicar, no, tienes que utilizar la rotación externa de cadera, hacer un tandy, luego no, o sea, no acabaría nunca. Es que para explicar un solo movimiento, si le tengo que decir dónde están todas las partes de su cuerpo, pues me muero antes de acabar la clase. Entonces, las disciplinas nos han dado una cosa muy importante, que son metodologías comunes y vocabularios para que entre las personas que estudian una misma disciplina puedan avanzar mucho. Digo avanzar, pero mira, voy a hacer así mejor, profundizar mucho en el campo de esa disciplina. Y hemos conseguido cosas asombrosas como humanidad, gracias a eso, al conocimiento disciplinar. Luego, también podemos reconocer la multidisciplina, que hasta aquí yo creo que estamos todas bien, ¿no? Que es asumir que además de mi disciplina existen otras. Que ya eso no está mal tampoco pensar, es que después de mi clase, además hay otra, y estos estudiantes vienen de una anterior. Bueno, entonces, tenemos muchas disciplinas que están contribuyendo hacia la misma... hacia el mismo propósito. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en una empresa. En una empresa, pues por ejemplo, hay gente que diseña el producto, hay gente que sabe cómo venderlo y hay gente que sabe, recursos humanos, cómo hacer las nóminas y retener el IRPF y nadie de recursos humanos tiene por qué tener ni idea de cómo es el diseño de producción industrial de ese objeto que están vendiendo o de ese servicio que están prestando. Y nadie de aquí a lo mejor sabe cómo funciona el influencer marketing en redes sociales. Son disciplinas completamente distintas, pero todas están arrimando el hombro a una misma causa. Esto es el paradigma como en el que venimos, ¿no? Entrenadas, ¿no? en la disciplina y en la multidisciplina. La propuesta de generar institutos bosques y de pensar en la complejidad es empezar a tratar estos lugares como que se pueden reclamar mutuamente desde distintas miradas, desde distintas disciplinas, porque a lo mejor el mundo no está ordenado en disciplinas, sino que somos nosotras desde nuestra disciplina la que estamos mirando el mundo, pero a veces miramos la misma cosa. Entonces, pues por ejemplo, las ondas son objeto pues imagínate, un seno o un coseno, pero también puede ser interrogada desde la frecuencia, y estamos hablando de música, ¿no? Entonces generan las ondas otra... Entonces hay terrenos que son compartidos, vamos a asumir. Y luego ya tenemos el siguiente paso, que es la transdisciplinaridad. ¿Habéis oído la palabra transdisciplinaridad alguna vez? ¿Qué creéis así como a priori que significa? Que todo está relacionado. Tengo que apretar, que me enrollo mucho. Bueno, las ideas a priori es que por la trans. Claro, lo trans, en general, si tenemos que empezar a introducir a mujeres latinas en nuestras citaciones discursivas, también lo trans tiene como cierta importancia, ¿no? Como momento de pensamiento social. La transdisciplinariedad lo que hace directamente, lo he dicho fatal, transdisciplinariedad, es que, dice Pepe Villuela, la interdisciplinariedad es tan difícil que solo con pronunciarla siento como que tropiezo, a pesar de que no esté ni caminando. Transdisciplina significa ya no solo que asumo que hay terrenos interdisciplinares, sino que ontológicamente niego la existencia de estas fronteras. ¿Vale? Esto, cariño, te lo has inventado tú, humanidad, y yo no tengo por qué heredar enteramente el paradigma que me ha sido dado, sino que yo puedo problematizar las fronteras. Igual que, por ejemplo, estamos pensando, ¿no?, ahora como, gracias a todo este movimiento que nos trae como los géneros no binarios, y pensamos entonces qué es hombre, qué es mujer, y por qué no podemos problematizar estas palabras que han existido siempre. Simplemente porque hayan existido siempre o le podemos dar un pensamiento, ¿no? Pues igual con las disciplinas, ¿no? Que hayamos estudiado con asignaturas no significa que no podamos también negarlas y generar un nuevo paradigma en la que, si no existen fronteras, podamos recorrer el paisaje de manera libre. De hecho, Antonio Rodríguez de las Heras,
que bueno, era un filósofo el que puso en marcha el máster de innovación educativa en la Institución Libre de Enseñanza, que decía precisamente, el conocimiento es inabarcable. Como la experiencia humana, una vida, no te da para todo el conocimiento que existe, la única opción que tienes es recorrerlo, generar un itinerario de conocimiento, el que tú elijas. Tu curiosidad te mueve en ese paisaje. Pero si existen fronteras, tú enseguida no puedes. Hay profundidades, hay hoyos tan grandes que el paisaje no se puede recorrer. Entonces lo que él soñaba era precisamente como una especie de pasaporte transdisciplinar que nos abrieran las fronteras porque las respuestas nuevas que necesitamos como humanidad a lo mejor no es cavar más hondo, sino mirar el paisaje desde otro lugar. Problemas los mismos, pero nuevas miradas. Y a veces compartir eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que genera esos lugares intersticiales. Y por eso existe este simpático animal que da nombre a un efecto científico que se llama el efecto ornitorrinco, que a lo mejor habéis oído hablar de él. El efecto ornitorrinco es, después de la ilustración de este conocimiento tan enciclopédico que genera esta taxonomía, esto es un mamífero, esto es un reptil, esto es un ave. Y entonces de repente la vida sucede y aparece un simpático ser que al principio los científicos pensaron que era una broma de un taxidermista que habían cosido juntos porque es como, pero tiene pico, pero tiene pelo, amamanta, es venenoso, nace de huevo, o sea, es problemático, o sea, y entonces el efecto ornitorrinco en ciencia se le llama a este estado mental en el que tenemos que decir, un momento, que hayamos generado un conocimiento enciclopédico, que nos hayamos puesto a inventarnos palabras, mamífero, ave, reptil, no significa que la vida nos deba ningún favor de respetar esto que habíamos creado. Tenemos que estar dispuestas a problematizar lo que existe. Y este es el estado ornitorrinco en el que tenemos que habitar. Y para ello vamos a hacer una pequeña performance colectiva. Y os voy a bautizar a todos y a todas como mis pequeños ornitorrincos. Voy a necesitar un poquito de colaboración. Voy a pasar. Necesito que cada persona coja una cinta de papel. Y también que cada persona coja una tirita. Si vais dos personas, a lo mejor una detrás de la otra, una repartiendo tiritas y otra, os lo agradezco. Entonces, mientras os van pasando el material, voy a pedir una tira de papel y una tirita. Una tira de papel y una tirita. Entonces, os voy a pedir, y sé que es un esfuerzo grande, os voy a pedir un poquito de silencio, una tirita y una tira de papel. Mientras os llega el material, os voy a pedir un poquito de atención porque voy a explicar las instrucciones. Os estará llegando, ¿vale? No os preocupéis, nadie se va a quedar sin su bautizo. Un bautizo, por cierto, es una performance, en el sentido etimológico de la palabra performance, que en inglés, o sea, en castellano lo utilizamos para varias cosas. Por ejemplo, para un ingeniero una performance es un rendimiento de un material. Por ejemplo, la performance del PET, ¿no? ¿Cuánto resiste un material? Pero performance también es performing arts, artes escénicas, pero también es performance art, el arte de la performance, que es cuando una enunciación, ya os decía que yo tenía mucho gusto por la palabra, que cuando una enunciación transforma una realidad. Por ejemplo, yo te declaro marido y mujer. Ahí la realidad de dos personas que eran solteras pasa a ser dos personas casadas. Es decir, algo que enuncias, de repente transforma una realidad. Eso es un bautizo también. Entonces, para el bautizo ornitorrinco, necesito que todas tengáis vuestra tira de papel, elijáis una cara y escribáis la palabra arte. Yo lo hago con vosotras también, ¿eh? Arte.
Como queráis. Libertad, sí. Y ahora le damos la vuelta al papel y en la otra cara escribimos la palabra ciencia. Y tenemos una tira de papel, entonces, con 2 palabras escritas. La vamos a sostener sobre nosotras y enseguida nos vamos a dar cuenta de que para leer la palabra ciencia es como que da la espalda a la palabra arte, ¿no? Entonces, y de hecho es que miran hacia extremos diametralmente opuestos, ¿no? Que es lo que parece que es la vida, de hecho. Pero también nos podemos dar cuenta, así un poquito como hace ya alguna, como que si lo subes un poquito esto se transparenta más de lo que... es más permeable de lo que parece, ¿no? Y además es un material maleable, ¿no? Como que podéis operar sobre él. Entonces, lo que vamos a hacer es un gesto que además de una performance es matemáticas, topología. Vamos a transformar un objeto de... Yo esto ya sé que estáis anticipando los matemáticos lo que vamos a hacer y creo que a lo mejor necesitáis ayudar a la gente que esté un poquito a vuestro alrededor, porque hay gente que se lía un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es sostener el papel delante de nosotros, de nosotras, y la esquina inferior de uno de los lados la vamos a pasar hacia arriba, ¿vale? Es medio giro. Lo que estamos haciendo es retorcer los límites entre el arte y la ciencia, ¿vale? Estamos retorciendo los límites entre estas 2 taxonomías que habitualmente existen. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar un extremo con el otro, ¿vale? Teniendo en cuenta que los 2 picos de arriba se tienen que tocar. Esto con un micro es muy virtuoso, espero que me lo estéis reconociendo, ¿eh? Y generamos esta imagen. ¿Reconocéis lo que es? La cinta de Moebius, dicen por aquí. Entonces, ahora tenemos un objeto, nos ayudamos mutuamente si alguien de repente como que se lía un poco. Ahora lo que tenemos es un objeto matemático que se define porque tiene una sola cara, ¿vale? Entonces, hemos pasado de una realidad que parece como que mutuamente se repele, que mira en direcciones diametralmente opuestas, a un objeto que es infinito de recorrer porque tiene una sola cara. De hecho, ahora podéis comprobar que si ponéis vuestro dedo en la palabra arte, podéis hacer el recorrido completo hacia la palabra ciencia. Es un poco como ese sueño que tenía Antonio Rodríguez de las Heras, ¿no? Como generar un retorcimiento entre las disciplinas que haga que no existan fronteras. Ahora ya podemos recorrer infinitamente este paisaje. Y mi propuesta es que esta cinta de Moebius, que ahora mismo estamos sujetando con los dedos, pues cojamos una tirita y podamos unirla. Una tirita, voy a poner por aquí la otra, una tirita que simboliza normalmente la sanación de una herida, porque de alguna manera siento que esa diferencia entre arte y ciencia, que nos han preguntado a todas, ¿tú eres de letras o tú eres de ciencias en algún momento de nuestra vida? Que nosotras preguntamos a nuestros estudiantes también a veces, siento que en esa diferencia epistemológica lo que estamos haciendo es dar un hachazo en la mitad de la cabeza a nuestros estudiantes, como dividiendo el mundo en el pensamiento lógico-matemático y en el pensamiento intuitivo, artístico y creativo. Y esa herida yo siento que todavía de adultos nos sangra. Entonces nos ponemos una tirita para, como estos ornitorrincos que somos, que vamos a transformar nuestros institutos en bosques para primero sanarnos nosotras, ¿vale? Y este es el pasaporte que nos permite recorrer todas estas transdisciplinaridades. Os dejo bautizaros durante unos segundos más. Voy a dejar el mío por aquí. Esta es matemáticamente cómo funciona, por si, como lo tenéis en la diapositiva, por si necesitáis bautizar a alguien más y empezar a hacer esto una estafa piramidal y que bautice cada uno de vosotras a alguien más. Entonces, en esta división, que por cierto
la neurociencia ha descartado completamente que el cerebro funcione de esta manera. Imagino que lo sabéis ya a estas alturas, pero que lo de la teoría de los hemisferios está completamente superada. El pensamiento, las sinapsis cerebrales suceden más a nivel de cerebro reptiliano para las cogniciones más animales y profundas y de supervivencia, y en el córtex cerebral hacia las cogniciones más sofisticadas. Entonces, no tiene que ver con derecha e izquierda, tiene que ver con la profundidad. Por eso también quería cambiar como la... Y la tirita para... Uy, va. Ya había dicho Pepe Villuela que alguien diciendo se iba a tropezar. Y la tirita precisamente para sanar esa herida sangrante que tenemos en la mitad de la cabeza. Esto además me servía precisamente para poner un ejemplo práctico de qué es un proyecto de arte y ciencia, porque esto que hemos hecho nos podría ayudar a explicar qué es una cinta de Moebius, pero además nos sirve como una performance, como un elemento artístico que nos genera como comunidad, porque a partir de ahora, cuando salgamos a la calle, nos vamos a mirar y nos vamos a reconocer y decir, esta es un ornitorrinco como yo. Entonces, interpelamos a que un evento artístico nos une como comunidad y nos ayuda a vehicular conocimientos curriculares, como pueden ser, por ejemplo, en las matemáticas, la cinta de Moebius. Entonces, y además, yo vengo y entro a clase con las tiritas puestas en la cara. Y a lo mejor alguna de vosotras dice, uy, este chico, por favor, ¿qué le ha pasado? ¿No? Es legítimo. Y lo uso para poder introducir también este siguiente contenido que tiene que ver con la neurociencia también. Ah, que no está aquí, sí. Para que nuestros estudiantes o nosotras mismas, cuando aprendemos, para aprender algo, lo que sí sostiene la neurociencia es que el cerebro no puede aprender algo de lo cual no se ha hecho previamente la pregunta. Entonces, frente a esta educación bulímica en el que con un embudo consumimos mucha información que luego tenemos que vomitar en un examen para, acto seguido, olvidarla, frente a ese modelo bulímico, el aprendizaje significativo lo que intenta es, entendiendo cómo aprendemos, decir, vale, pues entonces, ¿cómo puedo tener estrategias para despertar primero la pregunta en la cabeza de mis estudiantes? Porque si solamente les doy respuestas y si la educación se basa en saber responder cosas y nunca en hacerse una pregunta adecuada, pues vamos a fracasar en el aprendizaje significativo y vamos a generar simplemente gente, pues eso, que vomita, que consume y vomita, pero que no se transforma en el proceso. Y lo que buscamos es una educación nutritiva, de verdad. Entonces, necesitamos que primero surja la pregunta en la cabeza para luego poder explicar las respuestas. Entonces, el arte, una de las propuestas es el art thinking, cómo el arte puede transformar la educación. Tenéis, por cierto, varias referencias bibliográficas. He intentado que casi todas sean mujeres, por cierto, para ser consecuente con lo anterior. Pues lo nombran como detonante. Entonces, lo que genera es una experiencia artística disruptiva con la cotidianidad, pero que puede ser un gesto tan sencillo como entrar en clase ese día con una tirita puesta en la cara y que de alguna manera lo que nos permita es generar esta secuencia que la neurociencia nos dice que es necesaria para que el aprendizaje sea significativo. Tenemos que empezar generando la curiosidad ante el extrañamiento. ¿Qué está pasando? Esto normalmente no es así, ¿no? Es que puede ser un gesto como en ese día entrar marcha atrás a vuestra clase. O sea, podéis hacer la performance que os montéis dependiendo de un pequeño gesto artístico que sea disruptivo y que provoque una primera curiosidad. De esa primera curiosidad, entonces pasamos a la atención. Y de ahí se despierta la emoción que nos lleva a un aprendizaje. Nos podemos reír juntas durante un momento por esa performance que nos hemos montado, podemos compartir como un momento de conexión y de vínculo real que nos permita que eso se convierta en un aprendizaje. Y que ahora de repente, pues eso, como conecto la tirita, ¿no? Lo simbólico, con todo esto que he aprendido y es como que enlaza y en la cabeza genera la sinapsis que lo puede fijar en nuestro aprendizaje. Y lo que proponemos es que el arte pues es una buena estrategia para generar estas experiencias disruptivas.
Además, el arte nos permite trabajar en las competencias del siglo XXI, ¿no? Que son el pensamiento crítico, la creatividad y la inteligencia emocional. Como estas características puramente humanas que teóricamente no pueden ser reemplazadas por una máquina, y que eso es lo que garantiza que nuestros estudiantes tengan una aportación de valor en el futuro por algo que no es sustituible por un trabajo mecánico, ¿no? Todo esto también hay que problematizarlo, sobre todo, pues, por ejemplo, con las inteligencias artificiales generativas, que se están pensando mucho en si es o no creatividad. Podríamos hablar de eso. Hemos dedicado todo este curso en el proyecto Simbiontes a pensar específicamente sobre la inteligencia artificial. Lo cierto es que la inteligencia artificial generativa, lo primero es que está basado en una revolución tecnológica anterior, que es el Big Data, y lo segundo, que al final son modelos probabilísticos. Entonces, no sé si se le puede nombrar como creatividad, igual que cuando surgió la fotografía, los pintores hiperrealistas no se vieron sustituidos. Quiero decir, se genera un nuevo lenguaje, ¿no? Una nueva herramienta al servicio del arte, pero siempre tiene que haber alguien, un artista, con la necesidad de comunicar algo, porque lo otro es una herramienta. Una fotografía no es por sí, o sea, una cámara fotográfica no es creativa, igual que no lo es una inteligencia artificial. Lo que importa, de nuevo, es dónde está nuestra mirada, desde dónde miro el mundo, y eso es lo que toma una imagen, o lo que genera una imagen, aunque sea con IA. Voy a verla ahora otra vez. Vale. Bien, y esto nos lleva al paradigma también de la educación por competencias, que creo que mencionabais también, ¿no? Por aquí, ¿no? Como que era una cosa compleja. La competencia, digamos, los tres componentes de la competencia, entiendo que al ser todas docentes los conocéis todos, pero los tres, digamos, como que completan la rueda de la competencia serían el conocimiento declarativo, el procedimental y las aptitudes y valores, ¿no? Son las tres cosas que componen la educación por competencias. Entonces, a través del proceso creativo podemos hacer la vuelta completa, porque muchas veces, no sé si os pasa, bueno, en el paradigma anterior, ese que era como una plantación y del paradigma de la dificultad, hablábamos de educación por contenidos, no por competencias. Entonces, digamos como que estábamos abarcando ya y tenemos muy claro cómo es los conocimientos declarativos, que son estos que puedo verbalizar y que puedo incluso deglutir y vomitar, ¿no? La parte como de conocimiento declarativo. Pero luego está el conocimiento procedimental, que tiene que ver con los procesos y que, por ejemplo, un proceso creativo puede vehicular un aprendizaje activo, ¿no? También hay muchas estrategias de aprendizajes activos, ABP, APS, montones de estrategias. Nosotros estamos aquí hablando concretamente de una, que es el arte, que es para lo que me han llamado esta mañana, que si no, pues, hablaríamos de alguna de esas otras cosas. Pero desde luego está claro que tenemos que habitar las metodologías activas para seguir trabajando la competencia. Y luego están los valores y aptitudes, que ya es como lo más alejado de esa educación anterior, y precisamente lo que proponemos es que el arte habla mucho de eso, porque el arte no es generar objetos artísticos, y desde luego no manualidades, que es como se ha venido trabajando los proyectos artísticos en el ámbito educativo, sino que el arte contemporáneo es una forma de hacerse preguntas complejas sobre el mundo. Porque si reducimos el arte a esto, que yo creo que todas estamos familiarizados, ¿no? con ello, pues no solamente estamos desactivando la potencia del arte para trabajar en la educación por competencias, sino que además, y peor, estamos reproduciendo de forma acrítica el modelo del mundo. Porque si yo os digo cuál de estos dos es el regalo del Día del Padre y cuál el de la Madre, es que lo tenéis clarísimo, posiblemente, ¿no? Entonces tenemos el problema de que el arte entendido como manualidad, como un objeto que se produce, no solamente no nos ayuda a mejorar nuestra práctica educativa, sino que además estamos reproduciendo casi sin darnos cuenta el modelo del mundo que ya existe, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente se le llama pedagogías invisibles. Es decir, simplemente, por ejemplo, que mi silla sea diferente a la vuestra, que yo tenga una tarima,
¿no? Genera como ya un aprendizaje, digamos, como que hay muchas cosas. Voy a cambiar la frase. Aprendemos muchas cosas, no solo las que nosotros queremos enseñar. Tú, en tu práctica educativa, no solamente estás enseñando lo que crees que estás enseñando, sino que tu forma de articular la clase también les está enseñando mucho. Les está enseñando obediencia o revolución. Les está enseñando pensamiento crítico o bulimia. Entonces, no solamente es lo que les enseñamos, sino cómo lo hacemos, porque en ese proceso se producen muchas pedagogías invisibles. Y es lo que, y claro, hablando del arte, esto que os digo de montaos una performance es empezad no a cambiar lo que enseñáis, que eso depende del currículum, no es una cosa que decidamos nosotras, sino empezad a cambiar las estrategias que tenéis para acercaros ahí. Porque ahí no solamente les vais a dejar de enseñar modelos de mundo, sino que vais a empezar a generar nuevas posibilidades, ¿no? No me puedo meter mucho en el método DAT, que es como detectar, analizar y transformar, porque si pensáis en vuestra práctica educativa, podéis empezar simplemente observando. Ah, mira, hoy ha pasado esto en clase y yo he hecho tal cosa, ¿no? Es como que primero tenemos que empezar a detectar, luego analizar. ¿Y por qué he hecho eso? Ah, es porque yo, claro, cuando estudiaba, esto siempre he pensado que era así. Y luego a transformar. Ya, pero ¿qué pequeño gesto puedo hacer yo para no seguir reproduciendo ese modelo de mundo y que mi instituto deje de ser una plantación? ¿Vale? Estos son los pasos del LAT. Como tenéis la bibliografía, muchos de estos libros, y yo no he dicho esto en voz alta, se consiguen en PDF online, o sea que si alguien quiere profundizar, pues tiene ahí. Y también en la parte escrita. Entonces, claro, tenemos esa, digamos, como esa cuestión. Luego, una de las cosas que también fue como mi momento de anagnórisis, como que si esto estaba siempre delante de mí, nunca había sido capaz de verlo con claridad. A base de escribir en estos rituales, porque tengo que reconocer que algún autobautizo colectivo he protagonizado ya, a base de escribir arte y tecnología, dije, bueno, pero arte. Digo, voy a ir un poquito a la etimología, ¿no? Y entonces me encuentro con esto. Arte, del latín ars, artis, y del calco griego, tecne. Y digo, me voy a tecnología. Estos son pantallazos de la RAE. Y digo, tecnología. Del griego, tecnología, tecnólogos, de tecne, arte, y logos, tratado. Digo, o sea, que aquí arte es tecne, y aquí arte es tecne, y tecnología es arte. Digo, o sea, epistemológicamente, en Grecia no había diferencia entre el arte y la tecnología como formas de conocer y transformar el mundo. No era una propuesta creativa, generar algo que no existe, que puede ser una rueda, una palanca, o puede ser una performance. Y los artesanos, efectivamente. Entonces, hay algo que digo, o sea, esto que era como una herida sangrante, y resulta que es que al principio no estaba ya dividido. Entonces, igual, pues fue como ese momento como que me hizo... Y bueno, claro, me hizo pensar mucho en mi práctica, en mi práctica personal. Como os he dicho antes, yo vengo del mundo de la danza, y entonces empecé a ver en algo que yo sentía como tan artesano y analógico como la danza, que tú te pones ahí con tu cuerpo y tú no piensas que la tecnología te esté atravesando de ninguna manera, porque estás en el sudor de tu actividad física. Y sin embargo, pues desde el teatro como dispositivo de ordenación de la mirada, en el cual existe un espacio en el que se puede enunciar y un espacio en el que se puede mirar, la luz de gas que permitió esta creación, porque hasta ese momento la danza era que la gente bailábamos, es decir, la danza popular era reuniones en torno a la danza, y la danza de corte igual. Eran bailes en el que todo el mundo participaba, no existía la figura del bailarín. Cuando se inventó la luz de gas, y entonces puedo encender el escenario y apagar el patio de butacas, ya hay cuerpos que se entrenan específicamente para la danza, y ya dejan de ser eventos colectivos en el que todos nos reunimos a bailar para que unos cuerpos, y luego qué cuerpos, ¿no?, para miradas de quiénes, porque todo esto no solamente es arte y educación, sino que también es política, ¿no?, que tiene que ver con quién tiene legitimidad de discurso.
muchas cosas, ¿no? De nuevo, menos Foucault. Vale, y entonces hay algo en los proyectos de arte y ciencia que me resulta interesante, que es cuando, como decía McLuhan, el medio es el mensaje. Es decir, los proyectos que tenemos que hacer de arte y tecnología en nuestros centros educativos, luego vamos a ver uno en directo y vamos a charlar de varios ejemplos que en la mesa redonda de centros que los están haciendo para que los conozcáis como más en detalle, pero hay algo interesante cuando el medio es el mensaje, que también me sirve esto. O sea, no vale cualquier performance. Tú cuando entras en clase, si entras marcha atrás, es porque ese día vas a ofrecer un viaje atrás en el tiempo. Vas a rebobinar a lo que pasó 2 clases anteriores que crees que no... Da igual, o sea, de alguna manera el medio es el mensaje. Lo que hagas artísticamente tiene que estar conectado con los conocimientos curriculares que necesitas tratar, porque si no, el arte como extrañamiento puede desencadenar en la curiosidad, pero no conseguimos que complete la cadena hasta el aprendizaje significativo. Entonces, cuando hagáis estos gestos artísticos disruptivos, tened en cuenta siempre que el gesto está basado conceptualmente, y es a lo que se dedica el arte, a generar estas conexiones, ¿no? Una tirita, ¿por qué? Porque estoy hablando de sanación. Un ornitorrinco, ¿por qué? Porque les quiero hablar sobre seres híbridos, ¿no? O sea, tenéis que ser capaces de, en vuestras disrupciones artísticas en el aula, de sostener esta alianza, ¿vale? Y bueno, si las pedagogías invisibles de las que hemos hablado, pues podríamos transformarlo claramente en tecnologías invisibles. Porque uno de los riesgos que tiene trabajar en arte y ciencia y tecnología como terreno interdisciplinar es dejarnos llevar por los fuegos artificiales que tiene la tecnología. Por ejemplo, aquí vamos a ver, luego, es que tampoco quiero hacer como spoiler, pero vamos a ver un proyecto que hemos aplicado en algunos centros educativos que es interactivo. Y entonces pues puede molar mucho a algunos estudiantes por el hecho, ¿no?, como de la interacción, como mira qué bien, estamos haciendo como un proyecto interactivo o inmersivo o generativo, y a veces la tecnología tiene la capacidad como del asombro. Pero, igual que el cenicero de barro, no podemos dejar de pensar en que esas tecnologías están articulando un tipo de mundo concreto también. Es decir, las tecnologías que usamos y que nosotros construimos nos ponen en un espejo y nos construyen también como sociedades. Pues, por ejemplo, cómo nos relacionamos, ¿no? Bueno, millones de cosas. Es que no se me ocurre, o sea, no puedo ni siquiera nombrar un ejemplo porque me parece que está en todo, ¿no? Cómo la tecnología nos diseña como sociedades. Entonces parece que es algo como que hemos hecho, pero al final eso que hemos hecho nos hace sociedades. De hecho, el propio lenguaje es una tecnología de creación humana que nos ha hecho dependientes de este tipo de comunicación. Y se nos olvidan todas las otras potencias, ¿no? Por eso también empezaba como con imágenes y sin palabras en las diapositivas, porque de alguna forma, pues eso, tenemos que tomar conciencia de cómo las tecnologías también trasladan un mundo. A ver, croquetas o monos. Tengo que tomar una decisión por el tiempo en el que estamos. ¿Croquetas o monos? Vale. Vale. Es muy reptiliano. Pero es perfecto porque necesitamos interpelar a las distintas capas para que el aprendizaje permee. Porque de lo del cerebro reptiliano no nos olvidamos nunca. Nadie se olvida de respirar o de parpadear, y sin embargo la lista de los afluentes de no sé qué río, pues vete tú a saber dónde está, ¿no? Entonces, entiendo vuestra apetencia por las croquetas. Esto, bueno, es que normalmente... No, sí, o sea, yo digo... Es una cuestión de tiempo pero bueno, me gusta también como que de repente, ahora, ¿qué era lo de los monos? Y ahora incluso alguno estará pensando, tendría que haber dicho mono. Pues vamos con croqueta y luego en el café, si hace falta, nos comentamos lo otro.
Esto es simplemente un ejemplo con el que arrancábamos este curso en el proyecto Simbiontes para que veáis como estos, digamos, como inspiraciones que os pueden hacer trabajar proyectos desde vuestras asignaturas. Entonces, aquí lo que hizo este proyecto fue preguntar a una IA de imágenes generativas cómo era una mujer comiendo croquetas. Y el resultado era este que veis, una cosa bastante grotesca. Y entonces dijeron, uy, aquí hay un sesgo de género, ¿no? ¿Por qué una mujer comiendo croquetas tiene este aspecto, ¿no? Porque, si os fijáis, se parecen entre sí, tienen una fisicalidad concreta, están en un espacio, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues ¿cómo es un hombre comiendo croquetas? Y el resultado pues es más o menos parecido. Entonces dijeron, que el sesgo no era de género, era de la croqueta. Es decir, la inteligencia artificial no entiende bien qué es una croqueta. Entonces, lo que hicieron en este proyecto fue decir, bueno, pues vamos a alimentar la base de datos y alimentar también los cuerpos comiendo croquetas. Entonces hicieron unas catas en las cuales, con distintos sabores de croquetas, pasaban luego un test a los comensales para que fuesen rellenando y alimentando de cómo son las sensaciones para generar ese Big Data, porque el Big Data preexiste a nuestros proyectos, que no tiene por qué. En algunos proyectos, por ejemplo, este año lo que hemos hecho es precisamente generar IAs pequeñitas a escala humana, bueno, a escala de clase, de los 30 que estemos, y generar nosotras mismas la base de datos que alimente a esa IA. Para ser consciente de cómo se construyen. Entonces, lo que hicieron fue alimentar el modelo con estas respuestas y después de alimentar el modelo, las sensaciones de comer una croqueta pasaron de ser como algo como una masa frita, que es en realidad la definición ortodoxa, pasaron como a estas otras sensaciones y la inteligencia artificial fue capaz de empezar a transformar eso. Aquí os dejo el QR, que como lo tenéis subido en las diapositivas, luego lo podéis navegar, con las recetas, porque luego, después de que la IA entendió cómo era comer una croqueta, qué sensaciones provocaba, lo que le preguntaron es como, oye, ¿y ahora que tengo entrenado el modelo? Oye, IA, ¿por qué no me generas una croqueta capaz de inducirme a la sorpresa, o a la alegría, o al miedo? Después de haber hecho tantas catas de croquetas con tantos distintos sabores y la gente hablando sobre las cosas que les provocaba cada sabor, la IA fue capaz de elaborar recetas para las emociones. Y resulta que ganó el premio a la mejor tapa de Zaragoza del año. Aquí la tenéis por si la queréis cocinar. Yo las he probado, en Zaragoza y están exquisitas. Yo he probado sorpresa, miedo y alegría, que son las tres que servían ese día, porque van rotando. En Zaragoza. Me parece que la de miedo, que es la de calabaza. Gluten free, además. Digo, tómala ya. Entonces, como veis, se pueden trabajar contenidos como, por ejemplo, ¿qué es una inteligencia artificial? ¿Por qué o qué nos devuelve del mundo? ¿En qué se basan las IAs generativas? ¿Cuáles son las Big Data? ¿Cuáles son los sesgos? El proyecto se llama el sesgo de la croqueta. Entonces, tú ahí puedes empezar a trabajar, vale, pues ¿qué es un sesgo? ¿No? Algo parecido a un prejuicio que tenemos en base a que los datos que hemos colectado como humanidad pues tienen una mirada. Entonces puedes empezar a hablar de todos los sesgos que tienen. Es una forma como disruptiva, que además interpela el humor, que me parece que no hay nada más inteligente que eso, y que de alguna manera os puede inspirar a decir, vale, es que claro, yo puedo hacer un proyecto pero que no necesito aludir a Picasso, Velázquez, no sé qué, puedo trabajar con procesos de creación artística desde muchos puntos de vista, interpelando el humor, ¿no? Como que me parecía que era un ejemplo bastante inspirador porque nos deja ver como que puede ser una cosa así bastante. Y bueno, luego, por ejemplo, también con el tema, esto lo había puesto por el tema de los sesgos, ¿no? A una IA generativa de imágenes, si le dices a doctor, en inglés, y le dice, créame 4 imágenes de a doctor in a realistic style, te genera esto.
para que genere este tienes que decir a female doctor. Y entonces te genera esto, que también son iguales. También, fijaos, todas blancas. Entonces, para que sea negra, tienes que poner a black female doctor in a realistic style. Y perdonad que os diga, yo aquí de realistic no veo nada. Es decir, no tenemos, igual que la IA no sabe cómo es comerse una croqueta, tampoco tiene imágenes. Fijaos, el Big Data es que no hay imaginario. No hay imaginario de que una mujer negra pueda ser doctora. Y bueno, y luego la juventud como último rasgo, ¿no? Entonces, trabajar con estos proyectos lo que nos permite es pensar en las pedagogías invisibles que, digamos, definen nuestro mundo desde la tecnología, es decir, cómo, por ejemplo, la IA no solamente es una herramienta, sino que nos instrumentaliza a nosotros porque nos hace replicar un imaginario de mundo y consolidar que esas sinapsis sean siempre las mismas, como que consolida ciertas concatenaciones de pensamiento y no otras, no nos abre a otros imaginarios que parece que no están. Y entonces trabajar estos proyectos nos permite pensar de manera crítica la tecnología, es decir, no estamos introduciendo el STEM con la ciencia y la tecnología porque queramos los fuegos artificiales, sino porque queremos pensar críticamente en estas tecnologías, porque necesitamos que nuestros estudiantes no sean usuarios de esas black boxes, sino que tengan agencias, que tengan agencia, que tengan poder de abrir las cajas negras y no ser solamente consumidores, sino también pensadores críticos de esa tecnología, porque si no lo único que podemos hacer es comérnosla. Estoy ahora con la croqueta, claro, ya todos. Y además lo hacemos desde proyectos artísticos para interpelar el pensamiento crítico, la creatividad y la inteligencia emocional y la empatía, y para que eso también transforme nuestras, no solamente tecnologías invisibles, sino nuestras pedagogías invisibles que como docentes a veces hacemos porque seguimos enseñando en el paradigma de la dificultad, en la ordenación por materias, en la dificultad y la especialización y en esa plantación. Entonces, para ser bosque, igual la propuesta que os hago es, pues comed unas croquetas, entrad marcha atrás en clase y utilizad el arte para poder generar pensamiento crítico y creativo con respecto a la tecnología. Y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Hay varios vídeos después que podéis ver con explicaciones concretas de todos los centros en los que hemos trabajado. Hay uno del Gerardo Diego que también vamos a ver después. Y yo lo dejo aquí para que haya este momento de preguntas, ¿verdad? Y así luego ya continuamos en el café de una forma más informal. Croquetas aquí no sé, pero yo he comido como un bollito típico de aquí del Escorial que estaba muy rico. Así que no sé si tenéis alguna cosa que queráis saber. Sí, creo que le paso el micro, ¿no? ¿Es este o hay otro? ¿Es este o hay otro? Yo creo que es este, ¿no? Nada, muy breve la pregunta. ¿El proyecto Simbiontes lo trabajáis con distintos centros? ¿Cómo podemos acceder? Por ejemplo, al ver la página, el Instagram tuyo, he visto que trabajas en Leganés, en la dinamización, ¿puede ser? Entonces, yo trabajo en Leganés en un centro, entonces sí me interesaría, si pudiéramos conectar, ¿cómo podríamos acercarlo al centro, el proyecto? En Leganés hemos implementado el proyecto Simbiontes en el Gabriel García Márquez. Uno de los vídeos que tienes es precisamente sobre los proyectos que hemos abierto ahí. Hicimos, por ejemplo, con este dispositivo que vamos a ver después, hicimos un jardín vertical táctil, de manera que cuando la gente interactuaba con las plantas, iban saliendo textos de García Márquez en los que hacía descripciones de la vegetación de sus libros. Entonces los estudiantes leyeron la obra de García Márquez, identificando lugares donde aparecían descripciones vegetales, pensaron en la relación de la literatura y un poco como el locus amoenus, como pensando en esas imágenes bucólicas de la naturaleza o el locus terribilis, cuando de repente te relacionas con la naturaleza como algo que da miedo por el desamparo ante la no sociedad, el hombre y el oso, que también venimos, que todos estos proyectos además nos permiten hablar mucho de la actualidad.
Y hicimos un jardín táctil, por ejemplo, hicimos un proyecto sonómetro porque tenía un problema, una máquina porque es un centro TEA. Entonces, de repente, pues trabajamos con un dispositivo que, mediante filtraciones de sonido, generaba una experiencia para que una persona que no tiene TEA pueda experimentar en primera persona cómo viven los espacios educativos una persona con TEA, con esos ruidos, con ese tipo de... Vuestro TEA también. Entonces, ¿cómo hicieron este centro y cualquiera de los otros? Por ejemplo, el Gerardo Diego, que como lo vamos a ver a continuación con Jaime, aquí lo que hacemos es una convocatoria anual. Entonces, la Red Planea tiene redes sociales también. Si, por ejemplo, usáis Instagram, es una forma como fácil de estar pendiente. También tiene una newsletter, o sea que creo que si entráis a la web también os podéis inscribir. Y lo que abrimos es una convocatoria. Se presentan los centros y se seleccionan 2 centros nuevos cada año para apoyar. Y mantenemos el apoyo durante un tiempo, de manera que el centro sea capaz de integrar esas metodologías para poder hacerlas incluso cuando la Red Planea se marche. Hay otros centros con los que tenemos una relación más íntima y estrecha, como es el caso del Gerardo Diego, que es el que vamos a ver luego en concreto. Que ahí sí es como una cosa de mayor recorrido, pues creo que llevamos 3 ediciones y perspectivas de continuar. Normalmente, mínimo, hacemos un primer año que incluye formación docente, acompañamiento, presupuesto para llevar artistas a vuestro centro, presupuesto para hacer los proyectos y luego un segundo año de codiseño y de acompañamiento, y en el tercer año vemos si ya pilotáis solas, qué tal se os da, si todavía necesitáis algún tipo de apoyo por nuestra parte. Y luego seguimos viendo. Pero es una convocatoria pública. Para centros públicos, por cierto, que no lo he dicho, creo que todas venís de centros públicos, ¿verdad? Vale, porque eso es condición también para participar. De todas formas, cuando salga la convocatoria, también como os he dejado mi contacto, si tenéis cualquier duda, me preguntáis y lo vemos. Más cositas. A ver qué hora es. Tenemos unos minutos todavía, si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta concreta. Bueno, yo quería hacer simplemente una reflexión, que bueno, y así ya damos ahora continuidad. Bueno, pues genial, ha estado genial, Alfredo. Y parece, bueno, yo voy a continuar un poco en la línea. Yo creo que has dado un poco en la clave, ¿no? Que es por donde yo luego quiero seguir para introducir la mesa, que al final es un cambio de concepto y del planteamiento. Es decir, la LOMLOE ha intentado dar como unos highlights, pero estructuralmente no ha hecho el cambio. Y entonces ahí encontráis la problemática de cómo introducir estos proyectos, ¿no? Por eso yo ayer preguntaba al profesor que venía de A Coruña cómo hacéis para, porque al final el modelo sigue siendo muy analógico de concepto, de paradigma, y estamos en un momento de como cuarta revolución industrial ya de la transdisciplinaridad. Yo estaba esperando a que en estos 2 días alguien lo nombrara, pero ya ha llegado Alfredo y bien, ahí estamos, ¿no? Ahí tenemos que pasar, hemos ido pasando pantallas y efectivamente la transdisciplinaridad es algo que viene de nuestros orígenes, ¿no? Luego la revolución industrial fue cambiando a esa cultura tecnocientífica, pero hemos visto que esto un poco ha fracasado, ¿no? Porque se nos van los estudiantes y no quieren estudiar carreras de ciencias. O sea, que aquí algo ha pasado que tiene que ver más con lo ontológico y lo epistemológico, ¿no? Y es por ahí por donde vamos a continuar ahora después. No sé si tenéis alguna pregunta más, ¿no? Pues si no, hacemos ya el break ahora, el descanso, y nos incorporamos a las...